Sate sate sate. 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 Hola. Haiku, este fin no me pertenece, le pertenece al E100.000. Bueno, solo le quería decir que, disfruten este fic y bueno, más tarde estaré subiendo mis fics pendientes. Y además, me estaba viendo Record of Ragnarok para los panas, Shumatsu no Valkyrie y la verdad, déjenme decirle que no está nada mal. Y a veces la animación se pone como si fuera jojos. Y el único error que le veo y que a veces los traen otros animes, es que no pusieron todo del manga. Algunos dirán pero, Meliodas, eso a veces no es un error ya que tiene spoiler o escenas que no son aptas. Pero es que si has visto el fic que subo de DXD, reaccionando a su Ragnarok o el manga, cuando mires el anime o si ya viste o estás viendo el anime, que algunas partes que no pusieron no son tan malas, por así decirlo. Bueno, no los lleno con mis pensamientos y eso no quiere decir que esté criticando el anime de Record of Ragnarok, o que no me haya gustado y que no se los recomiende. Sin más que decir que comience este fic. Boku no Hero Academia, no me pertenece, le pertenece a Kei Horikoshi. Y el like del creador del fic estará en la descripción. Leyendo el héroe que volvió del infierno, prólogo, del E100.000. Esta historia comienza viendo a los personajes de BNA, a todos los principales clase 1, A, clase 1, B, los tres grandes, los profesores de la UA, algunos héroes profesionales, las Pussycats, Mei Natsume, Shinso y Toshi, los villanos incluido Afo y Stein, la familia Todoroki, Inko Midoriya, Mitsuki Bakugo y los niños Eri, Kota, Katsuma y Maoro en un lugar oscuro desmayados. Y como sabemos, nuestro brócoli favorito fue el primero en despertar, Izuku. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Dijo un poco alarmado. Uraraka. Kun, ¿dónde estamos? Despertando un poco somnolienta. ¿Dónde estamos? Preguntó despertando. Afo. ¿Quién sabe? Dijo él sin cara, sin percatarse de los demás. De repente los dos se miraron y se separaron para después ponerse en posición de combate al igual que los demás héroes y villanos que despertaron. Héroes. Villanos. Interrumpidos por alguien. Voz. Silencio. No quiero que esto comience como un glitch. Dijo una voz gruesa que imponía demasiado. Bakugo. ¿Quién demonios eres tú? ¿Dónde estás para shinearte? Gritó molesto el musulmán. Voz. Mira, maldito petardo barato, les explicaré qué hacen aquí, así que calmados, no soy un villano y bueno, sé que algunos se quedarán ir, así que de antemano les digo que no podrán usar sus quirks. Dijo de forma que a regañadientes los villanos aceptaran. Izuku. ¿Quién es usted? ¿Y por qué nos trajo a literalmente a todos aquí? Todoroki. ¿A todos? Confundido. Fuyumi. Hola hermano, saludando a la distancia. Todoroki. Ya entiendo. Bakugo. ¿Tú qué haces aquí, vieja? Mitsuki. Yo que sé, mocoso, solo aparecí aquí. Gritó dándole un zape al pelicenizo. Eri. Señor Deku, tengo miedo, jalando desde abajo al peliverde. Izuku. Tranquila Eri-chan, todo estará bien. Dándole una sonrisa. Afo. Ya puedes decir qué hacemos aquí. Molesto. Voz. Bueno, la razón es que quiero mostrarles cierta cosa, miren delante de ustedes. Todos acataron lo que dije y vieron un libro algo grande de color marrón y se vio su título, que era El héroe que volvió del infierno. Aizawa. ¿Qué significa esto? Preguntó aún inseguro. Voz. Pues para empezar, ¿ustedes creen en la teoría del multiverso? Dije y algunos se confundieron. Irida. Eso, como dice, solo es una teoría. Voz extraña, dijo con sus movimientos de robos. Mei. No es una teoría, es algo prácticamente real, dijo refutando lo que dije. Mirio. También lo creo posible. Kirishima. ¿Por qué lo cree Mirio, bro? Confundido. Mirio. Antes de la muerte de bueno Nicteye, cabizbajo, él dijo algo con su predicción. Uraraka. Oh, es cierto, él había dicho que Deku-kun iba a morir por Chizaki. Asustada. Algunos se sorprendieron por eso, ¿acaso cambió el futuro? Power Loader. La niña tiene razón, pero ¿qué tiene que ver esto con que estemos aquí? Voz. A eso iba, como dijeron ustedes, la teoría es real y bueno, es porque el libro tiene la historia de alguien de otro universo. ¿Un universo diferente al nuestro? Afo. Interesante. Pensativo. Endeavour. Entonces, ¿quieres que lo leamos? Con su tono de siempre. Nota. Este Endeavour será como en el anime de la 4ª temporada. Voz. Exactamente. Ya que esa historia es de las mejores que he visto. Además, su personaje principal lo conocen y es Izuku Midoriya. El peliverde se sorprendió por ser el personaje principal de la historia al igual que los demás. Balugo. ¿Por qué el nerd es el protagonista?
Molesto. Vos, porque es el protagonista de todos los universos de este multiverso y aparte de serlo en el suyo, todos estaban boca abiertos. El peliverde era el prota de su mundo, Izuku. Pero ¿por qué yo? Aún impresionado. Vos, por cómo eres Izuku, eres de los pocos héroes reales que existen en tu mundo, aparte de ser alguien que no se rinde, que no importa mucho lo que sufras si puedes resurgir por tu propio esfuerzo. Por eso nosotros los dioses te tenemos respeto. Afo. ¿Dioses? Curioso. ¿Eres un dios? Impactado y la voz solo dijo un sí a su pregunta. MT. Lady, tienes que estar bromeando si piensas que nos creeremos eso. Vos, Yuta Keyama, te recomiendo que no me hagas enojar, ¿entendiste? Con un tono grueso y amenazante haciendo temblar a la rubia. Eri, señor Dios, entonces el señor Deku será el protagonista de la historia. Kota, es el mejor héroe, así que era de esperarse. Katsuma, Deku-ni-chan es el mejor héroe de verdad. Los tres niños se miraron retadoramente. Mirio / Izuku / Mandalay. Niños, compórtense. Serios. Niños. HI, dijeron al unísono. Mina. Pero Dios, entonces ¿de qué trata la historia? Curiosa. Vos. Bueno, el título dice mucho, pero en su mundo, ¿qué lugar le podrían decir el infierno? Varios se pusieron a pensar en su mundo qué podría ser hasta que el peliverde acertó. Izuku. Pues podría ser la prisión Tártaro. Vos. Exactamente. Dije animado. Inko. Pero si mi hijo es el prota y trata de Tártaro, entonces mi hijo estuvo en ese lugar. Preocupada. ¿Porque Midoriya Shonen estaría en Tártaro? También preocupado. Vos. Simple, la historia trata de Izuku traicionado. Serio. Uraraka. ¿Traiciona a Deku-kun? Eri. ¿Quién traicionó a el señor Deku? Molesta, pero se veía tierna. Izuku solo estaba callado pensando, al igual que Nezu. Vos. Simple, todos ustedes lo traicionaron a excepción de algunas personas. Irida. ¿Por qué traicionaríamos a nuestro amigo? Molesto por la acusación. Mina. ¿Es cierto por qué lo haríamos? También molesta. Jamás traicionaría a mi estudiante. Aizawa. Nunca traicionaría a mi retoño. Molesto. Vos. Todos lo traicionaron excepto su madre, obviamente. Todoroki, Shinzo, Endeavor, Nezu, Edgesot, Snipe, los tres grandes, los niños y Momo, aunque la última tenía un conflicto interno sobre esto. Inko. ¿Cómo se atreven a traicionar a mi hijo? Molesta. Uraraka. ¿Pero por qué lo haríamos? Vos. Pensaron que era el traidor de la UA cuando él no lo era. Misoiya Shonen el traidor. Izuku. ¿En serio creyeron que yo sería el traidor? Un poco molesto. Bakugo. Tonterías, el nerd quiso ser un héroe siempre, toda su vida pensar que era el traidor son idioteces. Vos. Pues ustedes son idiotas por traicionarlo sabiendo eso. Algunos tenían la mirada perdida pensando por qué habrían pensado sobre que era el traidor. Tomura. Esto dibuja una sonrisa en mi cara, sonriendo tétricamente. Afo. Jaja, ¿quién lo diría? Traicionaste a un inocente, jaja. Los héroes se molestaron por la risa del villano, pero se aguantaron. Vos. Antes de más preguntas, mejor lean el libro. La primera en leer será Momo. ¿Podrías, por favor? Momo. Claro, ¿por qué no? Dijo con simpleza. Fin prólogo. Nota del creador. Bueno, segunda historia. Tal vez con esto dirán que no tengo ideas, pero quise hacer esto porque al leer una historia me inspiré al hacer esto, pero a mi estilo, y bueno, todos los derechos al gran Joshua Hernández. Además, con esta segunda historia, como no soy de alguien con mucho tiempo, tendré que publicar un solo capítulo de mi otra historia, mientras que con esta historia nueva tendré que tomarme mi tiempo, ya que tendré que hacer algunas cosas por parte, ya que saben lo largo que son los capítulos del fanfic del que me base. Leyendo El héroe que volvió del infierno, Momo. El inicio del camino, parte 1. Vos. Bueno, antes de empezar me olvidé hacer algo. ¿Qué olvidaste? Cabizbajo por todavía pensar que él traicionó a su sucesor. Izuku. ¿Qué olvidaste, Dios? También triste por pensar que sus amigos lo traicionaron. Así como la mayoría estaba cabizbajo por su idiotez en ese universo al traicionar a su amigo, aunque todavía no saben cómo. Vos. Pues para que entiendan esto tienen que ver su pasado de Izuku. Izuku. ¿Tiene que hacerlo? Preguntó para recibir un sí de mi parte. Pero no puedes si es su pasado, entonces. Interrumpido. Vos. De todas maneras en el universo lo sabrán y les borraré la memoria a todos al regresar a su mundo, así que no molestes. Uraraka. El pasado de Deku-kun. Curiosa pero todavía cabizbaja. Bakugo. Demonios, voy a morir, pensó sudando frío. Inko. ¿Hasta dónde sé, Dios? Mi hijo solo tuvo un mal pasado por lo que le dijo el doctor, pero nada más, ¿verdad? Preocupada de que su hijo haya sufrido. Vos.
Ah, suspiro, ustedes mismo lo verán, dije y de repente las cabezas de todos brillaron hasta que dejaron de brillar todos. Tenían algunas lágrimas y otros veían con odio al doctor, a Bakugo y a Am. Chicas, ¿cómo demonios fuiste así con él? Gritaron las féminas queriendo golpear al musulmán. Profesores, ese doctor es una vergüenza para su profesión. Molestos. Todos / villanos. ¿Y tú cómo demonios le arruinas su sueño siendo su única esperanza? Señalando acusadoramente al rubio con esteroides. Izuku. Por favor tranquilos, ya pasó. Además imagino que también vieron cómo salí de esa soledad, así que tranquilos y buenos sobre el Oza. Todos / villanos. Lo sabemos, dijeron al unísono. Todoroki. ¿Quién lo diría si eras algo de Am pero no su hijo? Dijo con su tono de siempre. Endeavour. Así que ese mocoso es tu sucesor, espero seas bueno si serás el siguiente símbolo, dijo mientras miraba a otro lado. La familia Todoroki se sorprendió un poco por ver al héroe de fuego dando ánimos aunque a su modo. Rey, sí que cambiaste en Ji, pensó con una sonrisa. Voz. Bueno, ahora sí, con todo resuelto comienza a leer Momo-san. Dije y ella solo asintió. Nota. Como dije, todos los derechos al autor de la historia Joshua Hernández, y haré que muestro imágenes a los personajes para que entiendan las escenas. Momo, narrando. Vemos una prisión, pero no cualquier prisión, esta era la prisión de máxima seguridad Tártaros, los villanos más peligrosos están aquí, en su interior la falta de luz es evidente conforme bajas cada piso, pero nos centraremos en el último piso, un lugar en el que solo hay luz artificial y muy débil, las celdas están en penumbras, en una de estas vemos en el interior a alguien atado con cadenas a la pared, colgado con los brazos arriba extendidos, su cabeza caía, parecía un muñeco antiguo con tirones que antes era su ropa, no se veía que aquel sujeto respirara, parecía un cadáver al cual el viento se llevaría fácilmente, de pronto se escucharon pasos cada vez más cerca, pasos firmes y el sonido de tacones, entonces se oyó una voz. Guardia. Oye, ¿tienes visitas, enano? Gritó el guardia. En una pared todo vieron la escena recreada, haciendo que algunos tragaran duro por ver cómo era Tártaros, y otros solo se horrorizaron al ver una persona en ese estado. Kaminari. ¿Siquiera ese sujeto está vivo? Con miedo. Aizawa. No tiene señales de estarlo, pero no tendrían a alguien muerto encadenado, así que presta atención. Serio. Momo, narrando. Entonces las cadenas se movieron, el cuerpo empezó a moverse tranquilamente, la larga cabellera verde se movía al ritmo de la cabeza que se agitaba un poco, soltando las gotas de agua de su cabello, unos ojos color verde esmeralda se abrieron acostumbrándose a la falta de luz, para después abrirse un poco sorprendidos, en la boca del sujeto se formó una sonrisa algo burlona. Deku. Oh, al fin han venido. Izuku Midori ya había despertado, el chico que alguna vez estuvo dispuesto a dar su vida por los demás, y ahora estaba encadenado como un animal. Decir que los demás se sorprendieron era poco, su amigo / estudiante estaba en esas circunstancias y cambiado. Inko. Hijo, dijo con ganas de llorar al ver en ese estado a su hijo. Estudiantes. Midoriya / Deku-kun, sorprendidos. Todoroki. ¿Ya iniciamos con Midoriya en Tártaros? Voz. Sí, aunque ahorita se verá por qué está ahí. Tokoyami. Midoriya, ¿por qué sonríe de esa forma? Izuku. Estar en prisión tal vez me cambió, de todas maneras sigamos escuchando. Serio. Momo, narrando. Nezu. Hola de nuevo, joven Midoriya, habló el director. Pero él ya no era Deku, no, ya no más, Deku murió hace mucho tiempo, ellos se encargaron de matarlo, ahora el que estaba frente era alguien nuevo, alguien a quien se arrepentirían de darle la espalda cuando pudieron ayudarle, pues él ya no era el chico amable y sonriente que conocieron y pronto se darían cuenta, él los haría darse cuenta. Pero nos estamos yendo lejos, mejor empecemos desde el principio. Nezu. Entonces veremos un flashback. Me da un mal presentimiento cómo va todo esto. Sudando. Afo. Jajaj, yo estoy que lo disfruto. Sonriendo satisfactoriamente. Voz. Afo, absténtate de decir eso por favor. Yo sé que se lo merecen por su estupidez, pero ya tendrás tu momento de reírte así como de sufrir, jeje. Uraraka. Ya no es Deku. ¿Lo habrá cambiado la prisión después de todo? Estaba con varios villanos, pensó con preocupación. Momo, narrando. La preparatoria o hogar de grandes héroes, casa de miles de estudiantes con grandes ambiciones, pero en estos momentos en la oficina del director había una gran reunión que involucraba a todos los profesores e incluso a algunos héroes pues el caso de traición que en principios de año tanto había llenado la mente de los héroes parecía al fin resolverse. Midnight. ¿Estamos de acuerdo con que esta grabación era la única faltante, verdad? Preguntó la heroína. Cementos. Pero ¿cómo saber que de verdad es la nuestra? ¿Cómo saber que no es un plan de ellos para engañarnos?
dijo el profesor con dudas. Nezu, averigüémoslo. El roedor puso la cinta, todo transcurría normal, no había nada fuera de lo ordinario y se veía que era legítimo. Al parecer el video al fin se había recuperado. Izuku. Aquí debe de ser cuando se dan cuenta de mi supuesta traición, pensó seriamente. Todoroki. Oye, este dios, ahora que lo pienso es por esa cinta por lo que ellos piensan que él es el traidor. Dijo también seriamente. Vos. Véanlo ustedes mismos, no puedo decir nada. Afo. Jejeje, ¿en serio solo una cinta de video? ¿Se creyeron esa idiotez? Riendo de forma irritante. Cállate tu maldi. Interrumpido. GT. Cállense, quiero seguir escuchando. Dijo el anciano. Todos todavía estaban dudosos de por qué traicionaron al peliverde que habrán visto en esa cinta para pensar en tal cosa. Momo, narrando. Ectoplasm. Con todo respeto, se ve demasiado creíble, no creo que los villanos tengan la suficiente capacidad para hacer algo tan bien, además que jamás se han infiltrado tanto tiempo en la academia. Dijo el profesor. Ectoplasm tiene razón, director, pero quedemos por hecho que no terminó porque el roedor lo interrumpió. Nezu. Esta es mi escuela, veremos todo el video y descubriremos la verdad. Endeavor. ¿Y creen que aparecerá el traidor en el video? Edgesot. Esperemos, la paciencia es virtud de sabios, puede dar la victoria en una pelea, dijo el héroe ninja. Esperaron y así fue, el traidor salió a la luz, pero algo los dejó sorprendidos, asustados y arrepentidos. Una cabellera verde se acercó a la computadora del ratón. Deku. Esto es muy fácil, fingir ser débil te trae muchas ventajas. Mientras escribía la contraseña, incluso el director cayó, para ser el sujeto más inteligente, se comportó como un verdadero estúpido, y listo, clase A en su totalidad, maestros, horarios, todo, veamos. Mira un plan de viaje a la USG, al parecer estará, Olmig, jajajaja bien, esto es muy útil, se la mandaré a Shigaraki de una vez. En la sala se mostró en una pantalla la recreación de la escena. Los profesores analizaban, no querían decir nada aunque el silencio fue roto. Aizawa. Qué estupidez, es obvio que ese Miko Toga se puede transformar en otras personas, ¿cómo caímos en eso? Molesto. Uraraka. Es cierto, en el examen de licencias Deku-kun dijo como una chica de Shiketsu hacia lo mismo, debe de ser ella también. 0. Si yo también vi eso. Eso y más comentarios vinieron sobre lo claro que su amigo Retoño no podía ser el del video. Momo, narrando. El video mostraba como Deku guardaba todo en una memoria y apagaba la máquina para después salir por la ventana, todos estaban boquiabiertos, ¿era esto en serio? ¿El traidor que buscaban era el alumno de quien menos lo esperarían? Endeavor. Imposible, fue lo que dijo el héroe de fuego sin creer lo que vio. Esto debe ser un truco, dijo de igual forma que Endeavor. Aizawa. Es cierto, Toga, ella debe estar atrás de todo esto, ella puede convertirse en la persona que sea mientras beba su sangre, ya lo ha hecho una vez. Dijo defendiendo a su alumno. Pero ella se unió a la Liga de Villanos poco antes del campamento según los reportes. Aizawa. Demonios, es cierto, pero no puede ser Midoriya, tuvo que ser otra cosa. Dijo seriamente. David, le voy a decir, susurrando a Tomura mientras miraba a Duice. Tomura, ni se te ocurra, susurró también el peliceleste. Varios ya miraban a Izuku con dudas y miedo, excepto los que son verdaderos amigos. Izuku. Mirando a los que lo miraban con miedo, ¿es en serio, se van a creer esta estupidez? Dijo molesto, sorprendiendo a los demás por su tono de voz. Uraraka. Deku-kun, tranquilo, nosotros no desconfiamos de ti, ¿verdad, Ida? Dijo mirando a su compañero. Ida. Lo siento, Midoriya, pero parece muy real. Izuku. TSK, ¿en serio, Ida? Después vio a Uraraka, gracias por confiar en mi, Uraraka-san, dando una pequeña sonrisa sonrojando a la castaña. Nota. Yo entiendo que hay odio a la Kirby por varias teorías, pero yo me voy a basar como en el anime, perdón para los que odian a la chica, jeje. Uraraka. No te preocupes, Deku-kun, nerviosa y sonrojada. Inko. Hijo, no sabía que tenías novia, con tono picarón. Ante el comentario los dos chicos se sonrojaron monstruosamente. Izuku. Mamá. Avergonzado. Vos. Por favor, Momo, continúa, jeje. Momo, narrando. Endeavor. Cállense ambos y mejor vean, sacar conclusiones prontas es tonto y estúpido, y quiero creer que ustedes no son así. Ambos adultos se callaron y hicieron caso, pronto las respuestas a muchos peligros eran revelados frente a ellos. Deku en serio parecía ser el traidor. La prueba detonante fue cuando todos volvieron a la escuela después de la batalla de Amu vs Afo. Deku salió de su habitación, solo para encontrar a Toga. Entonces él sí es el traidor. Toga. Hola, verdecito. Deku. Deja de decirme así, loca. Toga.
Como quieras, verdecito. Deku, ¿a qué vienes? Toga, Shigaraki quiere saber cómo estás. Deku, ¿ahora le importo a ese estúpido? Toga, no te hagas ilusiones, él solo te quiere porque eres nuestro contacto en esta porquería de escuela. Deku, y yo que comenzaba a sentirme importante, con burla, no me han descubierto, aunque ha sido difícil, odio tener que fingir ser el tímido y nervioso Deku, tengo el poder del estúpido de Aang, si quisiera esta escuela sería mía o estaría en ruinas. Toga, tú lo sabes y yo lo sé, confórmate con eso, además para mí ya eres importante, acercándose seductoramente. Deku, eso no lo niego. En ese momento el peliverde atrajo a la rubia y le dio un beso bastante subido de tono, incluso mordiendo el labio de la villana hasta hacerla sangrar, la rubia se alejó y se relamió el labio con su sangre. Todo lo dicho fue recreado de nuevo para los personajes. Izuku estaba con un cara de asco que fue visto por los demás aunque otros no se creían esa cara. Toga, no sabía que sentías eso por mi Deku, si quieres puedes hacerlo ahora, dijo seductoramente. Izuku, en tus sueños loca, dijo cortante. Kaminari, pero si Toga está ahí entonces es el verdadero, dijo con miedo viendo a Izuku. Bakugo, puedes dejar de verlo de esa manera, Pikachu barato. Gritó molesto llamando la atención de todos, conocí a Deku desde los 4 años, ese idiota será lo que quieras menos un traidor, toda su vida decía que quería ser como Ami el mejor héroe, además que vimos sus recuerdos, ¿tú crees que botaría todo ese esfuerzo a la mierda solo para traicionarnos? Todos tenían los ojos como platos. Bakugo acababa de defender a Izuku y habló bien de él aunque a su manera. Izuku, Kacchan, impresionado por lo que dijo su amigo. Tiene razón, Midoriya Shonen no haría tal cosa, pensó decepcionado de sí mismo. Otros todavía estaban desconfiados, siendo esto la mayoría de la clase B y unos pocos de la A. Momo, ¿él no es el traidor o sí? No. Midoriya ha demostrado ser alguien puro, si no hubiera hecho todo eso que nos mostró el dios, pensó la azabache para seguir narrando. Momo, narrando. Toga, eres muy brusco, dijo quejándose la rubia. Deku, ¿y cuando te ha molestado? La rubia solo sonrió y se alejó, pero antes que pudiera irse Deku le dio una fuerte nalgada usando el Oza, haciéndola dar un respingo y soltando un gemidito. Toga, aquí no bebé. Deku, entonces lárgate antes de que te atrape, toma, aquí está la credencial que le robé a Uraraka, la castigarán a ella. La rubia solo le guiñó el ojo y salió corriendo. Deku solo se volvió a meter, sus ojos sombríos volvieron a ser los de siempre, su mirada tierna y su actitud nerviosa regresó. Entonces apareció un letrero en la pantalla. ¿Quieren más pruebas, héroes? Se las daremos. De nuevo todo fue recreado y a algunos les dio escalofríos como la mirada del peliverde cambió tan drásticamente. Mineta, él es el traidor. No cabe duda. Dijo exaltado y asustado. Kaminari, cállate, nos puede hacer algo. Con miedo, Mina y Agakure miraron al peliverde asustadas al igual que el dúo de pervertidos mientras Ida lo veía con odio al igual que casi todas las clase B y algunos de la A. Eri, mi papá no es ningún traidor. Gritó molesta viendo a los asustados. Ida, Eri tú, interrumpido. Eri, él no lo es, si él lo fuera no me hubiera rescatado hasta el punto de casi dar su vida por mí. Dijo con unas pocas lágrimas. Kota, ¿se cree en esa tontería incluso viendo los recuerdos del señor Deku? Molesto. Katsuma, Deku Nii-chan no es ningún traidor. Maoro, si lo fuera él junto a Bakugo no hubieran peleado con el villano en la isla, casi mueren. Izuku, me dijo papá. Pensó con felicidad. Todoroki, y Ida, ¿cómo desconfías de él después de haberte salvado la vida? Tsuyu, en la USG si no fuera por el Aizawa Sensei hubiera muerto, ¿en serio se creen esto? Kero, Uraraka, nos ayudó a todos y en serio lo ven así, y ustedes, señalando a la clase B, ni siquiera lo conocen, no pueden opinar de él ni siquiera atreverse a decirle algo ofensivo, así que dejen de mirarlo con odio. Monoma, TSK. ¿Quién te crees para hablarnos así? Las pruebas están ahí, no es nuestra culpa que sea un maldito traidor. Dijo el rubio a punto de atacarla a la castaña. Izuku, sosteniendo el brazo del rubio, la mano con la que la tocarás será la mano que perderás, dijo con una mirada de ira y frialdad que le dio escalofríos al oxigenado, quien se fue a su lugar molesto. Vos, antes de que sigan diciendo estupideces, yo fui muy claro al principio, esto es Izuku traicionado, por lo tanto, es el bueno al igual que en su mundo, ya puedes seguir Momo. La chica solo asintió. Momo, narrando. Así la grabación se cortó, todos estaban estupefactos, ¿era verdad lo que habían visto? ¿En serio ese chico al que todos apreciaban era el causante de tantas desgracias? Nezu. No, esto no puede ser, dijo el ratón en shock. Desgraciado, él me engañó. Aizawa. Ya veo. Endeavor.
No, aquí hay algunas incongruencias, maldición, ¿qué está pasando? Guay, hay que arrestarlo, cambiando a su forma musculosa. Bitnips. Estoy de acuerdo con Toshi. Nezu. Cálmate, esto no me gusta para nada. Usted fue quien nos puso a ver esto, no me voy a calmar, ese niño me engañó, yo le di mi poder y mi confianza. Endeavor. Usa la cabeza, ¿quieres verlo encarcelado? Junta todas las pruebas, esperemos que estos imbéciles nos den todo. El rubio solo se sentó bastante molesto, mientras volvía a su forma esquelética, Bitnip se acercó a él y lo tomó de la mano tranquilizándole. Nezu. Decidido, esperaremos a que nos den lo que queremos, tal vez incluso podamos obtener más de lo que ellos esperan darnos. Endeavor. Eso me dará más tiempo para investigar, hay cosas que no cuadran. Izuku. TSK por lo menos los únicos que piensan son Endeavor-san y el director, molesto. Uraraka. Tranquilo Deku-kun, ellos encontrarán una solución seguro, dijo queriendo animar a su amigo Peliverde. Todoroki. Hasta el viejo que es un maldito pensó mejor que ustedes, viendo a los profesores que estaban avergonzados. Endeavor. ¿Me acaba de alabar o insultar? Pensó con una gota de sudor en su cabeza. La Liga de Villanos veía esto con una sonrisa y Stein solo estaba reorganizando su mente. El héroe que creyó que sería el único digno de llevar tal título aparte del Peliverde acaba de ser engañado. Momo, narrando. Sin darse cuenta esto fue grabado por un micrófono que contenía la grabación el cual transmitía a los villanos quienes sonrieron tranquilos. Tomura. Jajaja, esto es excelente, ahora solo toca turno del paso 2, desintegrando una foto de Inko Midoriya. El pecoso al escuchar eso quiso ir a golpear a Shigaraki, pero pude retenerlo en un cubo. Izuku. Hazle algo a mi madre, te juro que te mato. Gritó desde adentro del cubo muy furioso y sacando tentáculos. Tomura. Jajaja, ¿qué pasó, héroe? Te dejas llevar por tus emociones, sonriendo de forma burlona. Bakugo. Net. Tranquilo, ya después los shines. Todoroki. Tranquilo Midoriya. Uraraka. Deku-kun, él tendrá su merecido después, cálmate. Los amigos del pecoso intentaban calmarlo pero no podían. Inko. Izuku. Llamando su atención, tranquilo, yo estoy aquí, dijo y por fin el Peliverde se calmó un poco. Izuku. Ustedes, señalando a los héroes pro y profesores, si mi madre muere porque no hicieron bien su labor los mataré a ustedes también. Dijo dándole escalofríos a los héroes. Voz. F por all mig, pensé. Momo, narrando. Entonces Toga apretó un botón y en toda la OA se mostraron las grabaciones perdidas, pero la parte en la que Deku besaba y le daba la nalgada a Toga fue cortada, pero aún así todos vieron lo demás sintiendo una gran furia. En el salón de la clase a solo faltaban 2 estudiantes, Izuku Midoriya y Momo Yaoyorozu, estos estaban en el gimnasio entrenando a petición de la vicepresidenta, quien quería mejorar su técnica y pensó en el Peliverde, pues este era quien mezclaba perfectamente varios estilos de pelea. De regreso al salón estos solo querían hacer pedazos a Deku, él los había engañado todo este tiempo. Bakugo estaba haciendo ligeras explosiones, entonces pasaron la grabación de los profesores. Bakugo. Esperar una mierda. Mataré a ese estúpido mentiroso hijo de perra. Irida. No, seguiremos el plan del director, cuando todo se resuelva él estará aquí y si trata de escapar lo detendremos. Todos asintieron, sentían asco de ser amigos del Peliverde. Así empezaron a pasar los días, Deku notó la tensión en sus compañeros, pero no preguntó atribuyéndoselo a los exámenes, también notó cierto desprecio de parte de sus profesores, incluso parecía que solo a él le dejaban más tareas que a los demás. El chico pensó que simplemente eran cosas suyas, la única que se veía normal era su novia Ochako Uraraka. El Peliverde se le había confesado poco antes de su misión de rescate a Eri, pues pensaba que dado la peligrosidad que el villano tenía sus posibilidades de vivir eran muy pocas. La castaña aceptó de inmediato y parecían una pareja feliz. Por alguna razón la azabache al leer esto sintió un poco de celos mientras los chicos mencionados estaban muy sonrojados, pero el Peliverde volvió en sí al recordar lo que estaba haciendo sus compañeros en la historia. Izuku. ¿En serio ni siquiera piden mi opinión o dudan un poco? Molesto con ojos cristalinos, ya lo había sacado del cubo. Bakugo. TSK, en ese mundo soy un idiota, pensó muy molesto el musulmán. Irida. El dios dice que es inocente pero ¿de verdad lo es? Voz. Claro que lo es, idiota, así que deja de usar tu cerebro por las puras. TSK está bien. Uraraka. Por fin un lugar donde estoy con Deku-kun y me creo esas tonterías, pensó triste. Izuku.
Viendo a la castaña, está triste. Ella no es la Uraraka de este mundo, así que no me puedo enojar ya que aquí confío en mí. Parecía mentir, dijo para ir a sentarse y abrazar a la castaña, poniendo su cabeza en su hombro. Momo, ¿por qué me siento así al verlos? Pensó irritada. Uraraka, Deku-kun, ¿qué pasa? Sonrojada. Izuku. Parecías triste, así que vine para que no lo estés, sonrojado. La castaña sonrojada pero también feliz se acomodó en el hombro del peliverde. Momo, narrando. Deku. Dime loco Ochako, pero siento que todos me odian, dijo el peliverde. Uraraka. Alarmada, ¿qué dices? Deku. No sé, es solo que parece que ni confían en mí, me siento un poco mal por eso. Uraraka. Jeje, no seas tontito cariño, todos aquí te queremos mucho, eres un verdadero héroe. Eso último la chica lo dijo muy forzada, honestamente Uraraka no compartía los mismos sentimientos que el pecoso, o al menos no tan fuertes, para ella el amor era una distracción, pero pensó que con hacerse novia del peliverde la haría más fuerte. Cuando se enteró de la traición de su novio, se sintió asqueada, pero lo cierto es que ella tenía un pecado real y más grande. Deku. Jeje, debo parecer un loco, ¿verdad? Uraraka. Jeje, no cariño. El peliverde trató de acercarse a besar a su novia, pero esta lo evitó no tan sutilmente. Todo de nuevo fue recreado y la castaña sentía asco de sí misma y quiso separarse del pecoso para no incomodarlo, pero él no la dejó. Uraraka. Deku-kun, ¿por qué? Interrumpida. Izuku. Tú no eres ella Uraraka, así que no te preocupes, allá pensaste mal, pero acá si confiaste, con eso me basta, además, que yo sé cuando me mienten, así que tranquila. Dijo dando su clásica sonrisa de prota. Vos, Uraraka Ochako, tranquila, varios universos son algo iguales a este, te hacen quedar mal a ti, así que no sientas asco por ti misma, mientras los demás que siguen dudando parece que los dioses hicieron bien en hacerlos quedar mal a ustedes. Tiene razón, incluso yo estaba empezando a desconfiar, después de todo lo que él pasó e igual empecé a no creerle. Aizawa. No creí en mi estudiante más puro, perdón Oboro, sigo siendo un idiota, pensó decepcionado Mama Oruga. Varios héroes que desconfiaban también se reprendían mentalmente. Momo. Y Ifu, digo Midori, ¿ya puedo sentarme a tu otro lado? Dijo con un pequeño rubor. Izuku. Pues claro, porque no Yaoyorazu-san, dijo de nuevo con una sonrisa que hizo crecer el rubor del azabache. Uraraka. Momo, no me digas que te gusta Deku-kun. Pensó celosa por haber visto el rubor de la chica. Momo, narrando. Deku. ¿Estás bien Ochako? Preguntó por la forma en que rechazó su cariño. Uraraka. ¿Qué? Así jeje, no es nada, bueno, si no me siento muy bien, creo que tengo que ir a la enfermería. Deku. Ya llevas un poco de tiempo así, ¿segura que no quieres ir al médico? Uraraka. No tontito jeje, solo que sabes cómo son las clases con Aizawa Sensei. Deku. Jeje, es cierto, bueno, tengo que ir a entrenar, te veré al rato. Uraraka. Sí. El chico intentó darle otro beso, pero de nuevo lo evitó de manera magistral. El chico algo decaído salió en rumbo al gimnasio, mientras la castaña caminaba en dirección a la habitación de su presidente de clases. La chica tocó un par de veces y de inmediato Ida abrió, la chica se arrojó a sus brazos llorando. Irida. Ochako, ¿qué pasó? Uraraka. Es él. Irida. ¿Te amenazó? Si es así, juro que lo... Uraraka. Casi me descubre Tenya, estuve cerca de arruinarlo, sentí miedo, es un monstruo. Irida. Tranquila princesa, ya todo pasará dentro de poco, espero que las pruebas no tarden. La chica se acercó al rostro del peliazul y le dio un beso en los labios que él correspondió. Así es Uraraka Ochako, la mujer a la que Deku amaba con su alma y por quien daría la vida, lo engañaba con el peliazul. Todos lo sabían y se sentían mal por el pecoso, pero al ver al pecoso siendo descubierto como el traidor, ese sentimiento de culpa pasó a ser de burla. Por otro lado, Deku entrenaba con fuerza el Ofa, el chico controlaba el 30%, logró controlar este porcentaje cuando entrenó con Endeavor y Gran Torino, ambos adultos llevaron al pecoso a sus límites en varias ocasiones, incluso podía subir un poco, pero esto era un desgaste significativo. El chico entrenó hasta que escuchó su teléfono sonar con su característico timbre que decía, "Ya estamos aquí". Grabado con las voces de Deku-yan, el chico contestó al ver la foto de su madre. No hace falta decir que de nuevo todo fue recreado y la castaña ya hasta quería golpearse a sí misma por tal estupidez. Izuku. Así que 30%, dijo pensativo, Endeavor-san, GT regresando a nuestro mundo podrían entrenarme. GT. Jejeje, si quieres volverte fuerte pasarás un infierno niño, dijo el anciano para que Am empezara a temblar. Endeavor. No estaría mal calentar un poco contigo niño. Dijo con una sonrisa propia de él. Todoroki. ¿Quién eres y qué hiciste con el viejo?
mirando al héroe de fuego. Esto hizo reír tanto a unos héroes como a algunos alumnos, incluso empezó a reír Dabi aunque no fue visto. ¿Este Midoriya Shonen quisiera tener un timbre de celular así? Preguntó nervioso el Musculitos. Izuku. En este momento no creo que pueda seguir confiando en muchas personas, así que todavía no me hable, ¿está bien? Dijo seriamente sin mirarlo. El rubio fue a su asiento un poco decaído. Vos, Izuku, te pondré en un cubo, perdón, pero no quiero que mates a alguien. El pecoso asintió confundido aunque por alguna razón tuvo un mal presentimiento. Momo, narrando. Deku. ¿Qué sucede? Inko. ¿Cómo estás? Deku. Jeje, bien mama, ya sabes, entrenando un poco. Inko. Eso es una buena noticia, oye, marcaba para avisarte. Deku. ¿Qué pasa? Inko. Toshi me invitó a cenar el sábado, cariño, no estaré en casa por si querías venir. Deku, lo sabía, su predecesor y su madre tenían una relación sentimental la cual empezó poco después de su batalla con Afo. El pecoso no tuvo ninguna objeción con esto, mientras su madre sea feliz él estaría bien. El pecoso de nuevo quiso romper el cubo. Izuku. Si estás con mi madre, ¿por qué Midnight te estaba cariñosa? Aparte de idiota, le eres infiel a mi madre, hijo de puta. Gritó molesto otra vez. Bakugo. TS Kanner, ya cálmate, gritó el musulmán. Estaba decepción, hado del héroe que quería superar. GT. ¿Cómo demonios le haces eso, Toshinori? Nana estaría decepcionada de ti en este momento. Dijo con frialdad. ¿En serio? Soy una real mierda, pensó el rubio. Mitsuki. Ese Honri bravo barato va a ver lo que sucede cuando se meten con mi amiga, dijo para ir a golpear al rubio. Inko. Tranquila Mitsuki, en este mundo no pasó nada así, dijo Mama Inko con su aura de tranquilidad de siempre. El ambiente estaba tenso, pero lo que llamaba la atención era el peliverde, su cara reflejaba odio puro, nadie creía verlo con esa cara. La azabache estaba tensa pero siguió leyendo a petición mía. Momo, narrando. Deku. Aokjeje quería llevar a Ochako a comer, pero si dices que no estarás entonces no hay nada que hacer, gracias por el aviso mamá. Inko. No es nada hijo, perdón si no puedo estar para recibirlos. Deku. Jeje, no es nada, tal vez vaya al cine con ella. Inko. Me alegra que hayas encontrado a alguien como ella, cariño, se ven muy bien. Deku. Jeje mamá. Inko. Bueno hijo, te cuelgo, te veré después, esfuérzate mucho. Deku. ¿Sí? El peliverde colgó y siguió entrenando. Finalmente la vida está marchando para bien para el pecoso. O al menos eso parecía, pues aunque la Midoriya mayor sí asistió a la cena, el rubio jamás llegó. Noticia de última hora, Nomus en toda la ciudad. Las horribles criaturas aparecen de nuevo causando destrucción sin sentido, el número de bajas es alto, el héroe no uno ayudó poco, Endeavor junto a otros héroes logran calmar la situación y incluso capturaron a un miembro de la Liga de Villanos. Lista de caídos. Inko Midoriya. A la azabache se le hizo un nudo el leer eso. Después de todo, tenía al hijo de la mujer solamente a su lado. El pecoso miraba el suelo, su cabello tapaba su rostro, hasta que un idiota habló. Monoma. Jaja, eso le pasa por ser un idiota traidor. Cuando Kendo o alguien más iba a golpearlo, el pecoso de un golpe rompió el cubo, aunque su brazo estaba destrozado, y lentamente avanzó hacia el rubio oxigenado que estaba temblando del miedo. Izuku. Se acercó a su oído del rubio y susurró, Shine. Y en un abrir y cerrar de ojos le propinó al idiota varios golpes que tenían el 10% de loza, aunque aún así se contenía para no matarlo sino hacerlo sufrir. Monoma. Esta vez viene y lo siento, dijo llorando y temblando del miedo. El pecoso regresó a sentarse en su lugar y curé su brazo al igual que a Monoma para de nuevo ponerlo en un cubo más resistente. Los villanos por un momento sintieron miedo. El aura que emanó el peliverde era terrorífico. Afo. Tomura, nunca hagas enojar al niño, susurró al peliceste. Tomura. Ese sí sensei, susurró con miedo. Momo, narrando. La madre del pecoso había muerto y nadie había hecho nada para impedirlo, ni siquiera la pareja sentimental de esta. Ahora podemos ver a Deku en el hospital, pues él salió a ayudar. El chico tenía algunos huesos rotos, nada de qué preocuparse, incluso parecía que se curaba solo. El pecoso estaba cabizbajo, se vestía lentamente, acababa de perder a su madre, lo más preciado que tenía. Su padre había muerto hace algunos años, ni siquiera intentó salvarla, de hecho el chico lo vio hasta casi acabada la lucha, además ninguno de sus amigos lo fue a visitar. El pecoso estaba decaído hasta que vio como la puerta se abría lentamente. Midoriya. Deku. Hola Olmig. Forzando una sonrisa. ¿Cómo te sientes? Deku. Mejor de cómo me veo, jajaja, gracias por preocuparse.
Bueno, te veré entonces en la escuela. El rubio quería arrestar ahí mismo al pecoso, estaba vulnerable pero sabía que aún no era tiempo. El rubio salió lentamente poniendo fuerza en la perilla, con todas las pruebas que tenía estaba furioso con Izuku. Al salir se encontró a Midnight, quien vestía un traje elegante de oficina con el escote algo abierto. Midnight, ¿acabaste con él, Toshi? No, pero ya no falta mucho. Tsukauchi ya reservó su celda al lado de Afo, espero le guste la sorpresa. El pecoso dentro del cubo estaba resistiendo las ganas de ir y golpear al rubio con todo lo que tenía. MT. Lady, eres una maldita zorra como demonios, ¿te atreves a hacerle eso a esa pobre mujer? Dijo molesta a la heroína más 18. Midnight. Y yo no soy así, dijo cabizbaja. Kamui, cálmate todos estamos decepcionados de nosotros mismos, no hagas esto más tenso. Vos, antes de seguir traeré 4 personas que ya conocen y además ya sabrán hasta ahora lo que han visto. De repente la sala se iluminó por 4 luces, pero una fue directamente contra Am, dándole un enorme golpe para después la luz se fuera para mostrar a las personas. Nana, ¿cómo demonios eres tan idiota? Gritó la 7ª portadora de Loza. Mirio, Sir. Llorando. Niteye. Hola Mirio, me alegra volver a verte, dijo para abrazarlo. Melissa. Hola chicos. Saludando. Los de la Island. Melissa-san. Respondiendo el saludo. Y al último David y el que se sentó sin hablar solo dio un saludo pequeño. Voz. Bueno, ahora sí sigue Momo. Momo, narrando. Midnight. No tienes por qué enojarte, cariño, no lo vale. Él me engañó, Nemuri, le di mi confianza, lo quería como a un hijo. La pelinegra se acercó y tomando sus manos le dio un beso al rubio. Izuku. Cariño. Esperen, Midnight. Olmig. ¿Qué está pasando aquí? Ambos adultos voltearon y vieron al pecoso, este estaba tambaleándose, aún no podía mantenerse en pie. Midoriya, ¿qué haces aquí? Deku. Salí a preguntar dónde estuviste durante la pelea. Sabes que mi tiempo se acortó. Deku. Pero aún peleas, lo he visto, todos lo hemos visto, ahora dime qué está pasando aquí. Nada que te importe, chico. Deku. Ustedes dos, mi madre no era nada para ti. Ella te dio su confianza y así la desechas. ¿Tú qué sabes de confianza? Deku. Más de lo que tú de fidelidad. ¿Cómo te atreves? Deku. ¿Cómo me atrevo? Tú engañaste a mi madre, ¿desde cuándo llevas esto, Eres como un padre para mí y no pudiste guardar luto por ella. El chico estaba furioso, pero Midnight usando su Kirk lo durmió. Midnight. Avisaré al director de esto, Toshi, espero que ya se acabe esta pesadilla. Arrastrando a pecoso a su habitación, te acompaño, Nemuri. Todo fue de nuevo recreado en una pared de la habitación. Vos. Hasta ahí, Momo, después continúas. Izuku. Dentro del cubo, primero desconfías de mí. Activando el Oza y mirando a Am, después no salvas a mi madre, rodeando sus brazos de látigos y emanando una aura tensa. Uraraka. Deku-kun, tranquilo, interrumpida. Bakugo. Déjalo, cara redonda, tiene que desahogarse, dijo el rubio con su clásica sonrisa. Izuku. Y al último y al último. Y al último. Le eres infiel a mi madre sin guardarle luto, maldito hijo de perra. Dándole golpes al cubo que se empezaba a quebrar. Nana. Noveno. Llamando la atención del peliverde, tranquilo, después le haces lo que quieres. Por alguna razón se pudo calmar al escuchar a la azabache. Afo. Esto es perfecto, si sigue esto se corromperá y se volverá un villano, es perfecto, pensó con alegría. Voz. Bueno, después de esto espero piensen mejor a quién elegir como amigos, seguirán aquí así que acomódense, si quieren comida solo, piénsenlo y aparecerá delante suyo al igual que un televisor y una consola de videojuegos. Nana. Tú y yo hablaremos, Toshinori, arrastrando al rubio a quien sabe dónde. Uraraka barra Momo. ¿Qué harás, Izuku barra Midoriya? Estas se vieron y por alguna razón salían rayos de los ojos de las dos féminas. Izuku. Solo descansaré. Dijo para sentarse en el suelo en pose meditación. Fin capítulo 1. Nota del creador. Como sabrán, los capítulos de la historia son largazos, por lo que se dividirán en partes. Sin más que decir, nos vemos, jeje. Fin. Gracias por ver este video, te agradecería si te suscribieras y le dieras like, por favor. Si quieren ser miembros del canal se pueden unir,